Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Esta semana la actualidad económica ha estado marcada por la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera al que Andalucía acudía con un no rotundo a la financiación singular para Cataluña. También esta semana ha tenido lugar un encuentro entre el Gobierno, la Junta, la Diputación de Málaga y ayuntamientos de esta provincia y de Cádiz para abordar la movilidad y el proyecto del tren litoral en el corredor de la Costa del Sol, un proyecto que el presidente de la CEA, Javier González de Lara, calificaba de necesidad irrenunciable, subrayando que la provincia malagueña sufre carencia especialmente ferroviaria a pesar de contar con un AVE. Además, en este episodio de Economía en Andaluz traemos todas las novedades sobre el inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Espacios Productivos Andaluza y repasaremos las previsiones turísticas de esta temporada estival en la comunidad. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como os hemos contado en Europa Press, este lunes se celebraba la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Ministerio de Hacienda trasladaba a los gobiernos autonómicos que recibirán en 2025 un total de 147.412 millones de euros en conceptos de entregas a cuenta del sistema de financiación. También informaba que las regiones contarán con mayor margen fiscal para el periodo 2025 a 2027 y fijaba la senda de reducción del déficit. María Jesús Montero es la ministra del ramo. Mantenemos, por tanto, el compromiso de reducir el déficit en el 2024 a ese 3% y eso permite también que para el año siguiente estemos en condiciones de seguir bajando esta senda para presentarla a la Comisión Europea. Como les decía, el objetivo global 2,5, 2026 2,1, sí, digo bien, y 2027 el 1,1. Tras el encuentro, la consejera de Economía andaluza, Carolina Peña, se mostraba preocupada porque, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene voluntad política para solucionar la injusticia tremenda que supone el actual modelo de financiación económica. La escuchamos. No se ha comprometido a presentar un modelo, a presentar una propuesta por escrito para poder avanzar y trabajar sobre ella. Le hemos solicitado, lógicamente, un fondo transitorio de nivelación para las comunidades que recibimos por debajo de la media, una de ellas es Andalucía. No se ha pronunciado sobre el fondo transitorio de nivelación y el momento es ahora, porque es cuando se están preparando los presupuestos generales del Estado para el año 25, cuando debería de incluirse. Y lo que estamos viendo es que cada vez la brecha es más grande, cada vez recibimos menos dinero que la media, y cada vez es más difícil prestar los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y la dependencia. Andalucía está infrafinanciada, se está cometiendo una injusticia tremenda. Esta semana también ha tenido lugar el encuentro de la Mesa de Trabajo sobre la movilidad de la Costa del Sol, en la que han participado el Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación malagueña y ayuntamientos de Málaga y Cádiz. Esta reunión ha culminado con avances, destacando entre ellos el compromiso del Ejecutivo Central para empezar a dar pasos en el ámbito de los estudios de viabilidad e informativo que puedan desembocar en un modelo determinado de tren para el corredor de la Costa del Sol. El secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, explicaba así otras medidas abordadas en este encuentro. Hemos hablado también, como les decía, de asuntos que tenemos que abordar con más rapidez. Nos han expresado los alcaldes y alcaldesas su preocupación por el colapso de algunas vías de la carretera, sobre todo de la AP7 y de la A7 más bien, y las posibilidades de abordar algunas medidas de bonificación en la AP7. Nuestro compromiso también es analizar las medidas que puedan mejorar o dar más fluidez al tráfico en la AP7, analizar, por tanto, esas bonificaciones, pero uniéndolo todo ello a un planteamiento más global, más integral de mejora también del transporte público, urbano e interurbano del conjunto del corredor de la Costa del Sol. Es decir, que ambas cosas yo creo que son muy positivas. El resto de partes implicadas celebraba con satisfacción estos pasos importantes para la movilidad de esta zona andaluza. Escuchamos a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, y el alcalde de la capital de esta provincia, Francisco de la Torre. Las personas y los políticos que estamos al frente de instituciones tenemos que escuchar
sobre todo escuchar a los ciudadanos para poder dar esas respuestas. Y creo que hoy se ha dado ejemplo de ello y que hoy hemos puesto encima de la mesa pues que podemos llegar a acuerdos y a consenso. Se ha puesto claramente sobre la mesa que la prioridad es dar una solución, sabemos que a largo plazo, del tren litoral y estudiar ese modelo de tren, las alternativas en consenso con los alcaldes, que es fundamental, el diálogo, el consenso, el trabajo, crear estas mesas es fundamental para ir avanzando, sin dejar pues de un lado las medidas a corto y medio plazo. Una reunión que pone de relieve la importancia de la movilidad en un espacio que, con datos que se han manejado en la reunión, suma más de 2.700.000 personas. Muchas gracias. Y que tiene retos muy importantes, pero donde la apuesta clara es por el transporte público, con eso ha habido una coincidencia muy clara, donde el tren tiene que ser muy protagonista, pero también el transporte interurbano, transporte público, aparte del transporte privado, evidentemente. Y cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno de esta semana aprobaba el inicio de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Espacios Productivos de Andalucía para el fomento de la industria. Esta medida nace con el propósito de mejorar las zonas industriales en la región, tanto en infraestructuras como en servicios, poner en valor los espacios productivos existentes y aportar seguridad jurídica para facilitar la implantación de estos espacios. Nos da más detalles Jorge Paradela, consejero andaluz de Industria, Energía y Minas. Ya pensamos que en este último año, ese es el objetivo que tenemos, vamos a lanzar una orden de ayudas por 50 millones de euros dedicadas expresamente a estos espacios. Es decir, que no esperaremos a la tramitación completa de la ley para lanzar esas órdenes integradas que van a permitir abordar aspectos de competitividad industrial y de eficiencia energética al mismo tiempo. Por eso me gusta decir que estas órdenes integradas, que son muy novedosas, impulsan la doble transición ecológica y digital, y en este caso lo van a hacer de manera decidida en los espacios productivos. Y otra noticia que conocíamos tras el Consejo de Gobierno es la aprobación del decreto para crear la figura del comisionado que coordinará las acciones del Pacto en Defensa del Parque Nacional de Doñana. El consejero portavoz y titular de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, sostenía que el Ejecutivo andaluz continúa cumpliendo punto por punto los compromisos del protocolo. El fomento del empleo en el entorno rural es también uno de los objetivos del Acuerdo por Doñana, el Pacto por Doñana, una iniciativa a la que estamos dando cumplimiento punto por punto, con una cuarta parte de las medidas ya ejecutadas por parte del Ejecutivo andaluz. Avanzamos, seguimos avanzando y hoy aprobamos el decreto por el que se modifica la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para crear la figura del comisionado, que coordinará todas las acciones que incluye este pacto. Este comisionado, que como saben va a tener sede en la delegación del Gobierno de Huelva, evaluará todas las iniciativas en contacto directo con los ayuntamientos, con los agentes sociales, con los agentes medioambientales y con todos los afectados. Y cerramos el repaso económico de esta semana con las previsiones turísticas de Andalucía para este verano. Desde el Gobierno andaluz prevén que sea un periodo estival de récord, tanto en lo relativo a los ingresos turísticos como al número de ocupados en el sector. Les habla Ana Tatay, redactora de Europa Press Andalucía, y escuchamos al consejero de Turismo, Arturo Bernal, en una entrevista en Canal Sur. Va a ser un verano desde el punto de vista turístico excepcional. Y esperamos alcanzar en ese sentido más de 8.000 millones de ingresos solamente en un trimestre, en el trimestre central del año, en el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, ¿no? Digo que va a ser un trimestre o un verano excepcional porque vamos a conseguir ocupar a más de 475.000 personas en la industria turística, es decir, 475.000 familias que van a vivir directamente del turismo. Y lo hacen además con un grado de temporalidad mucho menor del que veníamos teniendo costumbre en los últimos años. Hemos trabajado con una temporalidad en los años 90 y 2000 del 80%, es decir, el 80% de la gente que trabajaba en turismo tenía un contrato temporal. En los últimos 3 años, con el gobierno de Juanma Moreno, hemos conseguido reducir esa cifra al 27%. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.